Y usted se pregunta, ¿y dónde está República Dominicana? Ahí ese puntito pequeñito. Para buscarlo hay que buscarlo con lupa ahí. ¿Dónde estará? No. Pero de esa isla pequeñita salen hombres gigantes. Las cosas mejores vienen en frascos pequeños. Entonces, quiero que conozcan algo sobre mi nación antes de entrar al mensaje de mi pequeña tierra. Esta es República Dominicana. Compartimos la misma isla con Haití. El 80% del territorio es dominicano y tiene es pequeñita, pero tiene unos 14 millones de habitantes, menos uno que vine. Se ha quedado con 3 en 999,000. ¿Ya? Antes trabajaba en un hotel de 5 estrellas y cuando vine se quedaron 4 estrellas allá. Y aquí está la otra. Cuando Dios decide hacer juicio en una nación, el Señor lo hace. Usted ve la línea roja que está acá. Cuando hubo el terremoto del año 2010, 12 de enero del año 2010 a las 5:50 de la tarde en Haití, fue remecida solamente esta parte, la parte izquierda, con un terremoto de magnitud de 8.5, donde murieron más de 300,000 personas. Y después eran tantos los muertos, no había lugar donde sepultar tantos muertos. Y pasaban los días y se descomponían, y a causa de esa descomposición brotó una enfermedad que le llamaban la cólera. Entonces, un año después de este terremoto, yo estuve predicando cerca de la frontera, y estuve en la frontera y le pregunté a los hermanos de aquel lugar, ¿ustedes sintieron el terremoto? Ellos dijeron, aquí no se sintió nada. Increíble cómo Dios separa cuando va esta vez a un juicio. O sea, eso no quiere decir que en República Dominicana no hay pecado, porque pecado hay en todas las naciones. La bandera de mi país es bella, bella como una estrella, y está compuesta de 2 colores, el azul, que representa el cielo, representa la grandeza de Dios y de que Dios cuida de su nación, que Dios cuida de su pueblo. El rojo representa la sangre de Cristo y también aquellos que derramaron su sangre para libertar esta nación después de 22 años de esclavitud, cuando eran dominación haitiana. Desde el 1822 hasta el 1844 que se proclama la independencia. Y cuando se proclama la independencia, entonces levantan este monumento con la cruz en el centro. Estos colores blancos hacen la forma de una cruz. Amén. Y también presentaron el escudo. El escudo, vemos arriba que hay unos lazos que dicen Dios, patria y libertad. Los que hicieron este emblema tenían raíces cristianas. Y es que no puede haber patria y no puede haber libertad si Dios no es el primero. Amén, hermanos. Aquí pudo haber estado Dios en el centro, pero Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ser primero en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares. Donde quiera que estemos, Dios debe ser primero. Amén, hermanos, porque solo así habrá libertad. En la parte izquierda levantaron un laurel. Y el laurel representa corona, representa triunfo, representa trofeo. Y es que en Apocalipsis nosotros leemos que los 24 ancianos rendían, dice la Biblia, rinden sus coronas delante de él. Y la corona que habla no es de la que uno más o menos se imagina, ¿no? De esa de oro, no. Esas coronas eran hechas de laureles. Y cuando de la corona que habla que ellos rendían era de esa corona de laureles. O sea, significa de que todos nuestros logros, todos nuestros triunfos, todos nuestros trofeos, hermanos, debemos rendirlos delante de Él.
¿Cuántos dicen amén? En el centro hay una Biblia. Ese libro que está ahí en el escudo original es una Biblia. Y dentro de esa Biblia hay un versículo escrito, San Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, hermanos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la única bandera en todo el mundo que tiene estos significados, esta Biblia, y han hecho en el Congreso, han hecho proyectos de ley para que se quite la Biblia de la bandera, porque supuestamente trae problemas con la religión, con los testigos de Jehová, con los adventistas, con los mormones, con esto, con aquello. Pero el sacar la Biblia de la nación es sacar a Dios. Sacar la Biblia de nuestros corazones, de nuestros hogares, es sacar a Dios. Porque es la verdad que nos va a hacer libres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero que usted le dé un aplauso al Señor en esta hora. Porque la sangre de Cristo se derramó no solamente por República Dominicana, sino también por el Perú y por todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, vamos a orar en esta hora. Quisiera que nos pongamos un momento de pie. Vamos a orar por el mensaje en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú vas a hablar a nuestras vidas. Gracias por traernos a tu casa en este momento para darnos una palabra, para levantarnos. Necesitamos de ti. Necesitamos oír tu voz. Señor, que no sea la voz del hombre, sino la voz de Dios. Señor del cielo, gracias. Háblanos a cada uno de nosotros y que corra tu palabra como un estandarte. Amén. Bien, vamos a nuestras Biblias, libro de 1 Corintios, capítulo 10. Y vamos a hablar con el tema la codicia. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 6. Algunos versículos van a aparecer en nuestra pantalla, otros no, otros vamos a buscarlos nosotros mismos. Y vamos a ejercitar un poco las manos buscando en nuestras Biblias. Mi forma de predicar, hermanos, es un poco efusiva, así que yo le pido que tenga paciencia con este sambo, ¿no? Y bueno, gloria a Dios. Ya tenemos ahí 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 6. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Repita conmigo: para que no codiciemos cosas malas. Para que no codiciemos cosas malas. Dale un codazo al que está a tu lado y dile: no seas codicioso. No le vayas a dar el codazo de verdad, pero dile: no seas codicioso, no seas codiciosa. Ahí está. Estos son los versículos centrales de esta enseñanza. Aquí nosotros tenemos una ilustración que Pablo le hace a la iglesia de Corintio. En Corintio, la iglesia de Corintio se caracterizaba porque allí había un fluir de los dones, un fluir de los ministerios. Había mucho ambiente espiritual, pero no todos estaban en el espíritu. Amén. Ellos, de todas las iglesias a las cuales Pablo escribió cartas, la iglesia de Corintio era la que más dolor de cabeza le producía, a donde más tuvo que corregir y mandar la tijera y mandar látigo y correa, fue a la iglesia de Corintios. Entonces Pablo comienza diciéndole a ellos: porque no quiero, hermanos, que ustedes sean ignorantes. Nosotros en este tiempo debemos ignorar la ignorancia.
No debemos vivir en ignorancia. ¿Y cómo nosotros nos vamos a llenar del conocimiento? Y es leyendo la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y es buscando la información, la revelación de la palabra. Y Pablo les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube. Todos atravesaron el mar rojo. Todos Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Les está diciendo, todos ellos estuvieron bajo un ambiente espiritual, pero no todos eran espirituales. Amén, hermanos. No todos estaban en el espíritu. Había muchos que estaban lejos de lo que era estar cerca de Dios. Y les decía, recuérdense que todos estuvieron bajo la nube y el mar. El pueblo de Israel atravesó el mar rojo después de ver la gloria palpable de Dios, enviando 10 plagas a Egipto, una plaga más poderosa que la otra, golpeando el orgullo de los egipcios y también tratando con la fe del pueblo de Dios. Y estaban en ese ambiente espiritual allí, hermanos, la plaga de granizo, la plaga de úlceras, la plaga de las moscas, la plaga de las ranas, de los primogénitos, y siendo plagas, Dios golpeando y tratando con el pueblo de Israel y con el pueblo egipcio. Allí todos estaban ellos. Salieron al mar rojo, y allí cuando estaban frente al mar, dicen que y le dijeron a Moisés: ¿y ahora qué hacemos? Comenzaron a dudar de Dios después de haber visto la gloria de Dios. Y así nos pasa a nosotros muchas veces, que vemos la gloria de Dios reflejada en su palabra, vemos la gloria de Dios muchas veces en la vida, pero cuando se nos presenta el mar rojo comenzamos a dudar. Y comenzamos a quejarnos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ahora hasta aquí, para eso nos has traído al desierto, para morir. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios, mejor nos hubiera sido morir allí. Les digo, hermanos, todos habían visto la gloria de Dios y estaban en ese ambiente espiritual, pero no todos eran espirituales. Amén, hermanos. Entre los discípulos había muchos también que no todos eran espirituales, y Jesús tuvo que tratar con ellos, tratar con su carne, tratar con su carácter, hasta que llegaran a ser el modelo perfecto. Entonces todos nosotros estamos llamados a vivir una vida en el Espíritu. Amén, hermanos. Y no solamente a ver la gloria de Dios a través de otros, sino a vivir en la gloria de Dios. No solamente a decir yo tengo el Espíritu Santo, sino vivir en el Espíritu. Porque una cosa es decir yo soy cristiano, una cosa es decir yo tengo el Espíritu Santo, y otra cosa es vivir en Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén, hermanos. Entonces todos, dice allí, comieron el mismo alimento espiritual, y bebían de la roca espiritual, la cual era Cristo. Se alimentaban, se sustentaban de esa roca. La roca era Cristo. Pero dice el versículo 6, el 5, pero de los más de ellos, o sea, de una gran cantidad, no se agradó Dios. Y dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y dice, mas estas cosas se escribieron como ejemplos para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vamos a ver, el pueblo de Israel estaba de camino a Canaán. Y para ir a Canaán, Dios podía llevarlos a ellos por un camino que le tomaría poco tiempo. Le tomaría 40 días. Pero dice la Biblia que por 5 pecados no entró Israel a Canaán. Canaán representa nuestro máximo potencial espiritual. Pero también el apóstol Pablo dijo que ahora nosotros tenemos una Canaán, que esperamos una Canaán no terrenal, sino una Canaán celestial, que es el reino de los cielos. Amén. Por eso yo cuando voy a los lugares digo, yo soy dominicano, soy casi nacionalizado peruano, pero mi ciudadanía no es de Perú, no es de República Dominicana, mi ciudadanía es del cielo, de donde yo espero a mi Salvador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Me dicen que cuando me den mi DNI no me va a picar el ceviche, ¿será verdad? Sí, que me invita para ver. Y entonces ellos debían pasar a la tierra prometida, pero estos 5 pecados que nosotros vemos acá impidieron que ellos entraran. El número 1, que es el tema que vamos a tratar, es la codicia. Y ya vimos que codiciaron cosas malas. El segundo pecado habla de idolatría. Versículo 7 de 1 Corintios 10 dice, ni seáis idólatras,
como algunos de ellos, según está escrito, que idolatró el pueblo de Israel. En el desierto idolatraron un becerro de oro. Pero la idolatría no solamente se basa en cosas palpables, sino también en cosas que no se ven. No, la idolatría no solamente es un Dios, sino puede ser un carro, una casa, un esposo, un hijo, una hija, dinero, cosas materiales que quitan el primer lugar de Dios en nuestros corazones y esa cosa la ocupan. Eso es idolatría. Todo aquello que le quita el primer lugar a Dios para ponerse, o nosotros lo ponemos, eso es idolatría. Y otro pecado, el versículo 8, fornicación. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Fornicaron cuando los reyes de Moab enviaron mujeres moabitas a los guerreros de Israel, y cuando ellos vieron esas mujeres hermosas, se avalancharon sobre ellas, cometieron fornicación, y ya dice la Biblia que cayeron 23,000 ese día. El número 4, tentaron a Dios, versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. Querían hacer las cosas conforme a su beneplácito y conforme a su voluntad. Y el versículo 10 dice: ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, por estos 5 pecados, Israel no entró a Canaán. Toda aquella generación que salió de Egipto no entró. Solamente 2 entraron, que no pusieron sus ojos en las cosas de este mundo, que no pusieron su mirada en lo que perece, sino en el Dios que es todopoderoso. Y estoy hablando de Josué y de Caleb. Amén, hermanos. 2 jóvenes que decidieron despreciar toda codicia y todas las cosas de la carne para seguir a Dios. Amén. Vamos a ver qué fue lo que codició el pueblo de Israel en el desierto. Números capítulo 11. Vamos a nuestras Biblias, Números capítulo 11. Dice el capítulo 4, el versículo 4 y 5 de Números 11 y versículo 32 al 34. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada ven nuestros ojos sino maná. Maná ven nuestros ojos, más nada. No ven más nada, maná. Entonces, dice aquí el versículo 4: la gente extranjera que se mezcló entre ellos tuvo un vivo deseo. Ojo, aquí no está hablando de un vivo deseo por las cosas de Dios, sino una añoranza por las cosas pasadas que ellos dejaron en su tierra, por sus pueblos, por sus costumbres, por sus dioses, por la abundancia que tenían, por la comodidad. Eso nos recuerda lo que pasó con Orfa y Noemí y Esther y Ruth, perdón. Dice la Biblia que Ruth, Esther y Ruth, perdón, Orfa y Noemí, se me va el nombre, iban de camino a Belén. Y en el camino Noemí le dijo a sus 2 nueras: hijas mías, devolveos a su pueblo y a sus dioses. Diga conmigo: pueblo. Más fuerte: pueblo. Dioses. Pueblo. Dioses. Entonces dice que Orfa le dio un beso a su suegra y se devolvió a su pueblo y a sus dioses. Aquí la palabra pueblo significa costumbres. Se devolvió a sus costumbres y a adorar a sus dioses. Entonces, lo que estaban anhelando los extranjeros que estaban entre los israelitas eran sus costumbres. Estaban en el desierto, pero estaban extrañando las cosas pasadas. Y dice que los hijos de Israel también alzaron la voz y lloraron: ¡ay, quién nos diera a comer carne! Pues nada ven nuestros ojos sino maná. Gloria a Dios. Codiciaron las cosas pasadas. Israel había sido libre, hermanos, de 430 años de esclavitud egipcia, y estaban ya libres en el desierto. Sin embargo, eran esclavos y eran presos de los deseos de la carne. Gloria a Dios.
No podían tomar su posesión de su máximo potencial espiritual ni la Canaán celestial, porque estaban presos de la codicia, estaban presos de las pasiones. Aleluya. Dice el versículo 32 al 35. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Haatava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Dios es fiel en cumplir sus promesas. Dios prometió de que iba a sustentar al pueblo de Israel en su travesía por el desierto, y les estaba enviando maná. El propósito de Dios era que Israel no dependa de sus propios medios, sino que aprendan a depender de Dios. Pero ellos no querían depender de Dios, sino de ellos mismos. Se cansaron del maná, se cansaron de lo que Dios mandaba, y dice que comenzaron a codiciar carne. Y Dios dijo: ustedes quieren carne, y les envió codornices. Y se nubló el cielo de codornices, y llegaron, y entonces la gente comenzó a recoger. El que menos, dice, recogió 10 montones por si acaso, para que no me falte, mejor que me sobre. Y comenzaron a recoger en glotonería y a atesorar. Hermanos, también Dios le dijo a ellos que en cuanto al maná, no recogieran más de una porción para cada día. Pero muchos que hacían, recogían más para el día siguiente, y dice la Biblia que se les podría. Amén, hermanos. Y es que nosotros no debemos vivir en afanes. Dice: no os afanéis por el cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿Qué habéis de comer? ¿No? Mirad las aves de los cielos, que no trabajan, son vagas, no hilan, no hacen nada, y Dios las sustenta. ¿Y cuánto valéis vosotros mucho más que ellas, hombres y mujeres de poca fe? Y estaban ahí atesorando la codicia, hermano, atesorando para sí. Y no estaba bien la carne en sus dientes, cuando ya la ira de Jehová vino sobre ellos, y perecieron en aquel día. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta hora. El problema que terminó en una tumba de codiciosos empezó cuando el pueblo se dejó llevar por el hambre, por los apetitos de la carne. Desearon más lo material que lo espiritual, y para un creyente este orden de cosas altera la voluntad de Dios. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Vamos a repetirlo como en primaria: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Usted quiere un carro, espere en Dios, no se afane. Usted quiere una casa, es necesaria para todos, no se mortifique. Usted se quiere casar, no, nadie se quiere casar aquí, o quieren ser eunucos o conucos. Tengo un amigo en República Dominicana que antes predicábamos juntos, y él tuvo una caída. Entró en fornicación y se fue al mundo y se apartó. Estuvo cerca de 1 año y medio apartado, y bueno, yo seguía predicando, y una tarde iba a predicar a otra iglesia y supe que él venía a la ciudad, y lo invité. Le dije: José, voy a predicar a una iglesia, ¿por qué no vienes conmigo para que escuches el mensaje? Ya está bien, y escuchó el mensaje. Ese día se levantó, se tiró de rodillas, se reconcilió con Dios, se restauró, y de nuevo comenzamos a seguir predicando. Y cuando andábamos, él me decía: ¿sabes qué, hermanito? Yo no me quiero casar, no quiero casar. Le digo: ¿pero por qué no te quieres casar? Si la Biblia dice que para uno mejor estarse quemando, encendido, mejor cásate. No me quiero casar. Mira, voy a orar 40 días y 40 noches al Señor para que me haga eunuco. Quiero ser eunuco porque no es demasiada presión, no aguanto. Y el hombre se puso a orar para ser eunuco. Y yo le dije: tú no vas a ser eunuco, tú vas a ser conuco. Conuco es cuando hay hectáreas así de árboles que tienen frutas. Allá en República Dominicana, por ejemplo, un conuco es, digamos, 5 o 6 hectáreas de árboles donde los frutos están en ramilletes, así en abundancia. Y yo le dije: tú vas a ser conuco y vas a tener un ramillete de hijos.
Y el hombre al año se enamoró, se casó y hoy tiene 3 hijos. Y está predicando. Amén, hermanos. Entonces, pero debemos esperar en Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir solas, no con nuestras propias fuerzas, no es con espada ni con ejército, dice Zacarías, sino con el Santo Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Tócale que está a tu lado y dile: busca el reino primero, busca el reino de primero y la justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Vamos a ver el único punto que tiene este mensaje, porque es muy largo y hemos tenido que ponerle tijera para medir el tiempo. Dice: la naturaleza de la codicia. Según el diccionario secular, ¿qué es la codicia? Es el deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes o riquezas. Eso es la codicia. Bueno, el diccionario secular lo pinta muy fácil, ¿no? Es el deseo excesivo de bienes y riquezas y ya. No te deja en el aire. Pero ¿qué dice la Biblia? En la Biblia, la codicia es la concupiscencia, que por esa concupiscencia somos tentados, y si entramos en la tentación, entonces viene el pecado. Eso es la codicia. La concupiscencia, los deseos de la carne que están en nosotros, ¿no? Si no los sometemos a la cruz de Cristo, si no los llevamos al Calvario, como dice Pablo, que debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y someterlos al Espíritu de Dios. Entonces, la codicia ataca 3 áreas en la vida del ser humano, del creyente. La codicia del cuerpo, porque muchas veces podemos pensar y analizar: pero yo no codicio nada, no ando detrás de ninguna de esas cosas. Pero a veces hay codicia en el alma, y a veces hay codicia espiritual, y eso lo vamos a detallar ahora, ¿no? Y vamos a ver la codicia del cuerpo. Esta se manifiesta en el deseo, en desear o poseer sexualmente a una persona, o en vivir en glotonerías y en borracheras. Romanos capítulo 13, versículo 13. Dice: andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13 y 14. Andemos honestamente, como de día. Jesús dijo: el que anda de día, el que anda de noche, ese es el que tropieza. O sea, no es que usted no va a venir al culto en la noche, ni va a salir en la noche de su casa, sino el que anda en oscuridad, el que anda en tinieblas, en cosas malas, ese es el que haya tropiezo. Pero el que anda de día, no. Entonces, andemos honestamente. Diga conmigo: honestamente. Honestamente. Y la honestidad tiene que ver en todos los ámbitos de nuestras vidas: en el matrimonio, en el negocio, en el trabajo, en la iglesia, cuando estamos delante de la gente, como cuando estamos solos. Eso es honestidad. Recuerdo hace un mes aproximadamente me fui a predicar a una vigilia en San Juan del Lurigancho, y un sábado, y al día siguiente tenía otros compromisos eclesiásticos, por lo cual le dije a los pastores allá que ni bien terminaba de predicar me iba, y tomé un taxi desde allá hasta acá, hasta Surco, y le pagué con 100 soles. Al estar cansado, con sueño, no me percaté bien de que me había dado un billete de 50 soles falsos. Y bueno, me sobraron unos 74 soles. Los guardé en mi bolsillo. Bueno, al día siguiente, cuando salgo del culto de acá, al mediodía me voy en un taxi hasta el puente de Santa Anita, porque tenía que predicar en Huaycán. Y saco los 50 soles para pagarle al taxista, y el taxista me dice: estos 50 soles son falsos. Bueno, tuve que darle 12 soles de lo que tenía en otro bolsillo, pero dije que quería irme en un colectivo hasta Huaycán para llegar más rápido, porque ya estaba con la hora, y solamente me iba a quedar 2 soles, y el colectivo por lo regular cobra 4 y 5 soles. Y los pensamientos, la tentación te bombardea en ese momento. 50 soles, te lo han dado falso, eso no se puede quedar así. Métete a un sitio y pon una recarga de 10 soles y fácil te la dan, y ahí tienes 40 soles buenos.
O pásaselo al de la combi o al otro que no se va a dar cuenta, y así vienen los pensamientos, la tentación. Pero dije, no, así llegue tarde a la cita que tengo, voy a ser honesto. Porque no es el pastor que me está mirando, no son los hombres que me están mirando, es el de arriba que me está mirando. Y a veces nos pasa con moneditas sencillas de 2 y 5 soles, que uno dice, son 2 soles, 5 soles, son falsos. Venga, ya no, y se la pasamos al de la combi. Y como el de la combi anda rápido, así te la pasa. No se da cuenta, ¿no? Con 2 soles, 5 soles ponemos una recarga, lo que sea, pero la Biblia dice que debemos andar honestamente. Y dije, ya sé, Dios quiere darme una enseñanza a mí y darle una enseñanza a esa iglesia. Cuando llegué allí a la iglesia, saqué los 50 soles y dije, ¿quién quiere romper estos 50 soles? Todo el mundo se asombró y dice, ¿quiere romper 50 soles? Son falsos. Y se levantó un varón, son falsos, venga, yo los rompo, y los rompió. Rómpalo, porque si me lo llevo me va a seguir la tentación por ahí. Mejor rómpelo. Así que tenemos que hacer, botarlo de una vez. Todo lo que no sirve, todo lo que es basura, todo lo que es falso, todo lo que no proviene de Dios, hay que echarlo al tacho rápido. Amén, hermanos. Y entonces, eso es lo que dije, Dios quiere que rompamos con todo lo falso, con todo lo deshonesto. Aunque me quede sin pasaje, aunque tenga que llegar caminando, pero Jehová es fiel y proveerá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí vemos la palabra glotonería, y de su original griego significa desenfreno. Significa orgía. La orgía eran la práctica sexual con más de 2 o 3 personas, y a esto se dedicaban los emperadores romanos. Pero también tiene que ver con el comer mucho, la glotonería, la gula, cuando uno come desmedidamente y se sobrepasa comiendo, ¿no? Como le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Vamos a reservar comida, y comenzaron a comer con glotonería, y le pasó eso. Entonces también vemos borracheras, cuando una persona dice, voy a la cantina a tomarme solamente una sola copita, me voy a tomar nada más, pero después que se da la primera, cantinero, mozo, tráeme la otra, y le traen la otra, y mozo, tráeme la otra, y cuando viene ya se ha bebido una caja entera. Y está en borracheras, y se le ve el juicio, se le va todo, y eso es lo que dice la palabra de Dios, que no andemos en estas cosas. Amén, hermanos. No en lascivias, en lujurias y lascivias, que son sinónimos. La lujuria es el apetito o deseo excesivo de placeres sexuales. En estos días nosotros habremos visto en la noticia, si usted ve televisión o si no ve televisión o si escucha, el mundo de Hollywood fue golpeado, ha sido estremecido en estos días con una noticia fuerte. Un productor de alto renombre y muy reconocido a través de los años de la industria cinematográfica fue acusado de tocamientos, fue acusado de sexualmente por la mayoría de las actrices que él contrataba para trabajar. Todas aquellas mujeres que trabajaban en películas para él tenían que pasar el filtro, y el filtro era él. Tenían que pasar por su mano. Y entonces se mantuvo muchos años en silencio. Y hoy entonces sale la noticia a la luz, que es un pedófilo, que es un monstruo, que es esto, que es aquello. Y nosotros, hermanos, tenemos dentro de la industria cinematográfica la pornografía. Hace unos años, en el año 2012, yo hice un estudio, una conferencia de jóvenes iba a dictar, y decidí hablar sobre la pornografía, porque esto es un gigante que ataca a la iglesia. Es un gigante que ataca a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños. Creemos que los niños no, pero también los niños también son atacados. Y entonces en las investigaciones descubrí que los violadores en Estados Unidos, que es donde más prevalece la pornografía, los violadores se alimentan con pornografía infantil. Consumen pornografía infantil y después van a violar mujeres y niños. Y dice que para ellos, mientras más fuerte, mientras más obsceno sea el material, para ellos es mejor. La lascivia. Y salen a cometer atrocidades en el mundo. Amén, hermanos. Sobre la pornografía, hallamos que cuanto más joven era un hombre al consumir por primera vez pornografía, más probable es que quiera tener poder sobre las mujeres. Cuanto mayor es un hombre, cuanto más viejo es el hombre al consumir pornografía por primera vez, se fue el mouse.
Más probable es que quiera tener un comportamiento de playboy. Los hombres que consumen pornografía de niños están más inclinados a la misoginia. Eso lo vamos a definir ahora. A la misoginia. Según un estudio presentado. ¿Por qué los niños son alcanzados por la pornografía? Por los cambios de los tiempos. Nosotros ahora, todos nuestros hijos tienen tablet, tienen celular, tienen acceso a la información. Anteriormente, cuando yo tenía 14 años, porque ahora tengo 15, y es que nuestra vida se divide en antes de Cristo y después de Cristo, hermanos. Yo tengo 15 años en el Evangelio, por eso digo 15, se divide antes de Cristo y después de Cristo. Pero no se preocupe, me siento como de 15. No tengo 29 años, pero me siento como de 15. Cuando tenía 14 años, que fue la edad que me convertí al Señor, había un respeto sumo a los padres, un respeto superlativo. A las 9 de la noche salía un anuncio en la radio y en el televisor que decía: son las 9 de la noche. A partir de este momento, solo los padres son responsables de lo que están mirando sus hijos en el televisor. Porque a partir de ahí venía el contenido clasificado B, clasificado C, contenido para mayores de 15 años. Hoy los contenidos C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, Z son transmitidos en horarios flexibles, en horarios para fácil acceso a los niños, ¿no? Pero cuando salía ese anuncio, son las 9 de la noche, a partir de este momento, si la familia estaba reunida en la sala, porque no había televisor en el cuarto, ni había televisor en la cocina, había un solo televisor y estaba en la sala. Mamá se levantaba o papá y agarraba el control y apagaba el televisor y decía: a ver, niños, todo el mundo a sus camas porque mañana tienen escuela. Y todo el mundo obediente en fila india a su cama. Hoy es al revés. Hoy son los hijos que acuestan a los padres. Son las 9, 10 de la noche, ya los padres estamos roncando y durmiendo y el niño está a la 1 de la mañana en la tablet mirando los dibujitos. Aquí no hay padres así, ¿no? Entonces, esas estadísticas dicen que el 70% de personas que consumieron pornografía, su primer contacto con la pornografía fue accidental. Accidental. O sea, estaban en la computadora, o vieron una revista, o vieron un periódico. Fue accidental, el 70%. El 15% fue porque alguien se las presentó, un amiguito en la escuela, un amigo se la presentó. El otro 15% fue porque decidieron verla en sus propios medios. Entonces, ¿qué nos indica esto, hermano? Que la tentación asedia a nuestros hijos, nos asedia a nosotros. Y los niños, pues, digo acá que vamos a definir la misoginia, que consumen pornografía de niños les da la misoginia. ¿Y qué es esto? La misoginia se define como la aversión a las mujeres. Además, la palabra proviene de los vocablos griegos miseo, que se traduce como odio. Odio a las mujeres. Odio a las mujeres. Por eso muchos niños en las escuelas no respetan a las maestras, o no respetan a las otras niñas, o les pegan, o las escupen. No respetan a mamá, no respetan a papá. Y por eso también hay hombres que no respetan a sus esposas, no respetan a sus cónyuges, las golpean, las arrastran. Todo esto por las conductas, hermanos, de lascivia, por las conductas degeneradas que se ve hoy en día en nuestra sociedad. Amén. Vivan las mujeres. ¿No hay mujeres acá? ¿Se fueron? ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan los hombres también! Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine significa no gobierne el pecado en nosotros, para que no nos sometamos y seamos esclavos del pecado. ¿Quién debe reinar y quién debe tener el principado en nuestro cuerpo? Es el Espíritu Santo. Mi mano, mis ojos, mi boca, mi nariz, todo lo que yo soy debe ser gobernado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Diga conmigo: mi mano, gobernada por el Espíritu. Mis ojos, gobernados por el Espíritu. Todo nuestro cuerpo debe glorificarle a Él.
Pero si no reina el Espíritu Santo, entonces ¿quién va a reinar? El otro. O estamos con Dios o estamos con el diablo. O estamos en la luz o estamos en la tiniebla. Eso es lo que pasa. Entonces, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Primera de Pedro 4:3 dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. Acá dice, ya basta, porque eso fue en el tiempo pasado, que andábamos en esas cosas. Ahora dice la Biblia, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí ahora todas son hechas nuevas. Las embriagueces pasaron, las idolatrías pasaron, las lascivias pasaron, las lujurias pasaron. Ahora todo es nuevo en Cristo. Las mentiras pasaron, la borrachera, la maledicencia, todo eso pasó. Si es que estamos en Cristo. O no vaya a ser que estemos como el pueblo de Israel, de camino a Canaán, pero con nuestra mente y nuestro corazón en Egipto. Estamos de camino al cielo, porque Cristo viene a arrebatar a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Viene a levantar a su pueblo, viene a arrebatar a su iglesia. Y nuestros corazones no deben estar esas cosas. Tenemos que estar puros, hermanos. Esaú fue desechado por no controlar sus apetitos y pasó a la historia bíblica como un fornicario y profano. ¿Qué pasó con Esaú? Esaú, hermano de Jacob. Dice la Biblia que Jacob era un hombre de su casa y Esaú era cazador. Pero Jacob cocinaba rico. Parece que Jacob tenía un libro de receta peruana por ahí y cocinaba exquisito, ¿no? Y un día llega Esaú a la casa, esto huele rico, este guiso huele rico, y le dijo a Jacob, te vendo mi primogenitura por ese plato que estás preparando. La primogenitura era una bendición. La primogenitura era la bendición más grande que podía tener un hijo. Heredaba las bendiciones del padre, iba a ser jefe de su hermano menor, tenía muchas bendiciones, pero él la despreció por un plato de comida, por los apetitos de la carne, y le dijo, dame tu primogenitura, véndemela, y se la vendió. Después dice la Biblia que Jacob se hizo pasar por Esaú, se disfrazó, se puso pelo en la piel y fue a recibir la bendición del viejo antes de morirse. Isaac. Decir viejo no es malo, ¿no? Isaac. Y entonces Isaac bendice a Jacob y se va. Y cuando llega Esaú, que va a buscar una bendición donde su padre le dice, ya bendije a tu hermano pensando que eras tú. No tienes aunque sea una sola bendición, no hay nada. La única bendición que te puedo dar es esta: serás siervo de tu hermano menor. Jacob, y sacó su espada, ahora mismo voy a ir a matarlo. Ya Jacob estaba lejos. Y dice la Biblia que él procuró estas bendiciones con lágrimas, perdió las bendiciones por los apetitos de la carne. Amén, hermanos. Vamos a ver la codicia del alma, porque yo sé que usted tiene sueño y hambre. Esta se manifiesta en el deseo de experimentar el gozo de este mundo, recibir el reconocimiento y la aceptación de la gente. A veces decimos, bueno, pero yo no codicio nada. Y la Biblia habla en Éxodo 20, es un mandamiento que dice, no codiciéis ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el gato de tu prójimo, no codiciéis nada de eso. Y a veces decimos, bueno, pero yo no codicio la casa, el carro, no codicio nada. Pero hay otra codicia que es bien peligrosa. Cuando nosotros queremos la aceptación de la gente, cuando nosotros queremos el reconocimiento, que nos exalten, que nos reconozcan. Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a un trabajo y hemos presentado nuestro currículum, y en nuestro currículum dicen que somos ingenieros, que somos abogados, que somos esto, que somos aquello, y el puesto que nos dan es para limpiar el baño. Yo vine aquí para que me pongan en la cumbre y mira dónde me ponen. Y te exaltas y comienzas a pelear en envidia, a sembrar cizaña por puestos de trabajo. Y comienzas a hablar ahí para que tumben al jefe que está arriba, para que te pongan a ti. Toda exaltación y reconocimiento viene de Dios. Amén, hermanos.
Dile que está a tu lado, toda exaltación y reconocimiento viene de Dios. 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo acaba y sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, vamos a repetir, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, entonces esto le pasó a Saúl. Saúl quiso reconocimiento. Dice 1 Samuel 5:12, a la mañana siguiente, temprano, Samuel se fue a ver a Saúl, pero encontró con que Saúl había salido para Carmel para hacerse un monumento en honor a sí mismo. El rey Saúl ya lo había abrazado la codicia tanto que ya él no quería que se viera a Dios en él, sino que la gente lo vieran a él mismo. Y dice que se levantó una estatua en honor a sí mismo. Otra versión dice, se levantó un trofeo para sí mismo. Él mismo estaba halagando, él mismo estaba levantando su trofeo. Aquí está, yo soy Saúl. ¿Quiénes eran los que hacían estatuas? Los reyes paganos. Los egipcios, por ejemplo, ellos eran los que vivían haciendo estatuas en honor a ellos mismos. Si hacían un templo, ahí ponían las estatuas de ellos. Si hacían las tumbas, allí ponían los jeroglíficos de ellos. Y todo era exaltación para ellos. Los reyes mundanos. ¿Qué pasaba también en los tiempos de Esther? Según el libro en su libro capítulo 1, dice la palabra de Dios que el rey Asuero hizo una fiesta de 180 días, 6 meses de fiesta, hermanos. Y el vino, la comida por acá, las bailarinas, el oro, la plata, las buenas telas, todo eso, dice la Biblia que lo hizo para mostrar la gloria y la magnificencia de su reino. La codicia del alma. Amén, hermanos. ¿Estamos nosotros buscando aceptación de la gente o estamos buscando aceptación de Dios? ¿Estamos buscando que nos reconozca la gente o que nos reconozca Dios? Podemos decir, pero yo soy predicador, yo canto bien, ¿y por qué no me ponen a mí? Pero yo hago esto, ¿y por qué no me ponen a mí? Es que el tiempo de Dios es perfecto. Tócale que está a tu lado. El tiempo de Dios es perfecto. Y la exaltación de Dios viene en el momento de Él. Amén, hermanos. Entonces no seamos como Saúl, que busquemos ser reconocidos nosotros. Aquí toda gloria, toda honra proviene es de Dios. Toda exaltación es de Él. Eso no es que profetiza bonito, eso no es que predica bonito, o que canta bien, o que tumba, o que vira, o que torna. Eso es Dios que debe recibir toda gloria y toda honra. Amén, hermanos. Saúl también hizo otra cosa. El versículo 30 de 1 Samuel 15 dice, anteriormente leemos el contexto, dice que Dios envió a través del profeta Samuel que le dijera a Saúl que vaya y destruya a Amalek con todo lo que tiene allí. Pero cuando Saúl está en Amalek, se da cuenta de que allí hay una vaca bonita, de que hay ovejas bonitas. Oye, pero tráeme esa oveja para acá, trae esa vaca. El rey está bonito, también déjalo ahí, amárrenlo y tráelo. Porque con esto voy a hacer un sacrificio a Jehová, y pensaba que con eso quería agradar a Dios, según él. Y cuando llega, Dios le habla a Samuel y le dice, levántate y ve, dile a Saúl que yo lo he desechado por cuanto no obedeció mi voz. Y Samuel se levanta y va a donde Saúl y le dice, Saúl, ¿qué has hecho? ¿Qué locura es esta que has hecho? Le dice, no, pero yo vi estas vacas, vi esta cosa bonita, lo he traído para hacer un sacrificio a Dios. Y Dios le dijo, mira, hoy te ha desechado el Señor y se ha levantado un varón conforme a su corazón. Saúl, en vez de humillarse ante Dios, reconocer su pecado, ¿qué hizo? Dice el 30, te ruego, no te vayas, Samuel, te ruego que me honres delante de los ancianos y delante de Israel. Vuelve conmigo para que yo adore a Dios. Él quería honra de los hombres, hermanos. No quería reconocer su pecado. Quería ser honrado delante de los ancianos. Así estuviera en pecado.
nosotros, vuelvo y repito, debemos buscar aprobación de Dios, aceptación de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey en esta hora. Lo mismo le pasó a Nabucodonosor. Nabucodonosor se exaltó. Esta es Babilonia, la que yo he hecho con mis manos. Miren qué grande Babilonia. Y Nabucodonosor levantaba estatuas, hacía cosas tremendas. Y Daniel le dijo a Nabucodonosor: redime tus pecados haciendo justicia, sé justo. Y él no quiso ir. Y Dios le habló desde el cielo: a ti te dice Nabucodonosor, hoy serás humillado, hoy serás quebrantado. Y Nabucodonosor, hermanos, se volvió loco en esa hora, loco literalmente. Y terminó comiendo hierba con los animales del campo, y le creció el pelo, y estaba allí, hermanos, hasta que Dios en su misericordia le devolvió el juicio, le devolvió la razón, y Nabucodonosor sus ojos al cielo y dijo: ahora entiendo que quien gobierna sobre los reyes, sobre toda tierra, es el Señor. Amén, hermanos. Porque cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, somos exaltados. Pero cuando nos exaltamos nosotros mismos, entonces Dios nos humilla. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando sea su tiempo. Moisés, como príncipe de Egipto, pudo proyectar su futuro en esa dirección. Tenía fama, tenía riquezas, tenía aplausos. Moisés era guerrero, Moisés era arquitecto, todo aquello. Pero ¿qué dice Hebreos 11:24? Que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Despreció toda codicia, habidas y por haber. Y por último tenemos la codicia espiritual. Y esta se manifiesta en el deseo de poseer poder humano a través de las riquezas, de la política u otros medios. Nosotros vemos que a veces la gente tiene el afán de llegar a la política, ¿no? De llegar a escaños en el Congreso, presidente, todo eso. No estoy criticando a ningún gobernante, porque la palabra de Dios nos manda a que no critiquemos a los gobernantes. Que no hay gas, que la cosa está mala, que esto, que aquello, que subió el dólar, que bajó por allá. Eso es culpa del presidente. No estamos llamados a eso. Dice la Biblia que tenemos que orar por los gobernantes. ¿Estás tú orando por tu gobernante? ¿Estás tú orando por tu presidente? Eso es lo que tenemos que hacer, orar por ellos, aunque sean malos, aunque sean tremendos, y aunque nos pique, aunque nos duela, aunque no nos guste, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces el poder espiritual, la codicia espiritual se manifiesta cuando la gente quiere poder humano. Y esto le pasó a dos discípulos de Jesús, a Jacobo y a Juan, que eran hermanos. Dice Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28, que Juan y Jacobo vinieron a hacerle una petición a Jesús. Le dijeron: te rogamos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero Marcos capítulo 10, versículo 35 en adelante dice que fue la mamá de ellos que vino adorando a Jesús, dice, y se postró ella adorándole para pedirle algo. Una adoración por conveniencia. ¿Cuántas veces nosotros nos tiramos de rodillas cuando necesitamos algo? Y cuando viene la prueba más dura es que vamos de rodillas ante Dios. O sea, era una adoración por conveniencia. No debemos adorar a Dios por lo que Él hace, sino por lo que Él es. No debemos buscar su mano, sino su rostro. Debemos buscar el rostro de Dios, no su mano. No busquemos el favor de Dios, busquemos a Dios. No busquemos la unción, busquemos al Dios de la unción. No busquemos el poder, busquemos al Dios del poder. Alabado sea Dios. Amén, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios que ella dijo: te ruego que en tu reino. O sea, en Marcos dice: te ruego que en tu reino. En Mateo dice: te ruego que en tu gloria. Y ella dijo: que se siente mi Jacobito a tu izquierda y mi Juancito a la derecha. ¿Verdad? Qué bonito, ¿no? Jacobito y Juancito a la derecha de Cristo. ¿De qué reino está hablando acá? No era del reino de los cielos. ¿De qué gloria está hablando en Mateo? No era de la gloria de Dios.
está hablando de la gloria que ya hemos mencionado anteriormente, la gloria que quería Saúl, de la gloria que tenían los reyes Asuero, porque ellos pensaban que Jesús iba a establecer un reino terrenal en la tierra. Pensaban que Jesús iba a sacar a los romanos del reinado y se iba a poner él. Entonces ellos dijeron, tenemos que asegurar nuestro cargo. Tenemos que asegurar ese cargo. Queremos que en tu gloria nos des un lugar de honor a cada uno. Porque ellos ya sabían que los romanos gobernaban, que los romanos tenían poder sobre la gente. Y Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. Hay veces que nosotros oramos y no sabemos qué pedimos. Usted no sabe lo que piden. Esto no me pertenece a mí darlo, sino a quienes está reservado. Pero una cosa les digo, ustedes podrán beber de la copa que yo bebo, del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo que soy bautizado. Y ellos dijeron, claro que podemos, porque pensaban que le estaba hablando del vaso que beben los reyes y del bautismo, o sea, la investidura con la que son investidos los reyes. Y Jesús le dijo, claro que ustedes pueden. ¿De qué vaso les está hablando? Del sufrimiento. De la copa, cuando Jesús habló en Getsemaní y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero ellos dijeron, nosotros podemos beber de esa copa. A la verdad ustedes pueden y van a beber de esa copa. Les estaba hablando de cómo iban a sufrir, cómo murió Jacobo. Hechos 12 dice que murió a espada. Como murió Juan. Juan murió en la isla de Patmos, anciano, trabajando. Y allí fue que recibió la revelación del Apocalipsis. ¿Cómo murieron los demás apóstoles? Bueno, muchos exegetas, muchos historiadores dicen que Pedro murió crucificado boca abajo, que otro murió en